El aroma del copal se mezclaba con el humo de los cigarrillos en la pequeña cantina de Santa María Atzompa, mientras Esperanza Morales ajustaba las correas de su mochila de excursionista por última vez. Era el 15 de octubre de 1999, y las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas empañadas del establecimiento donde los peregrinos se reunían antes del gran viaje. A sus 28 años, Esperanza había recorrido gran parte de los senderos montañosos de Oaxaca, pero esta sería su primera romería al santuario del Señor de Esquípulas, ubicado en las remotas montañas de la Sierra Norte. Su cabello negro, recogido en una trenza gruesa, brillaba bajo la luz tenue de los focos que colgaban del techo de lámina. Sus ojos café, siempre inquietos y curiosos, reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo que no había mostrado en ninguna de sus expediciones anteriores. «Mija, ¿estás segura de que quieres ir sola?», le preguntó su madre, doña Carmen, mientras le acomodaba un suéter de lana dentro de la mochila. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el taller de cerámica familiar, temblaban ligeramente. «Ya sabes que a tu padre no le gusta que andes sola por esos cerros». Esperanza sonrió con esa dulzura que la caracterizaba desde niña. «Mamá, no voy sola. Voy con el grupo de don Tomás. Son más de 20 peregrinos. Además, es una promesa que tengo que cumplir». La promesa había nacido 6 meses atrás, cuando su hermano menor, Eduardo, había sufrido un accidente automovilístico que lo mantuvo en coma durante 2 semanas. En las noches más oscuras, cuando los médicos del Hospital Civil perdían la esperanza, Esperanza se arrodillaba en la capilla del hospital y le suplicaba al Señor de Esquípulas, santo milagroso conocido en toda la región, que salvara a su hermano. «Si Eduardo despierta», había susurrado entre lágrimas, «caminaré hasta tu santuario para agradecerte personalmente». Eduardo no solo había despertado, sino que se recuperó completamente, dejando a los médicos sin explicación científica para su mejoría. Desde entonces, Esperanza había empezado a planear su viaje de agradecimiento, estudiando mapas, consultando con otros peregrinos experimentados y preparándose físicamente para la caminata de 3 días que la llevaría desde Oaxaca de Juárez hasta el santuario perdido en las montañas. Santiago Vázquez, su novio desde hacía 2 años, llegó a la cantina cuando Esperanza terminaba de revisar su equipo fotográfico. Alto, moreno, con las manos manchadas de grasa por su trabajo en el taller mecánico, Santiago cargaba una expresión de preocupación que había mantenido desde que Esperanza le anunció su decisión. «Esperanza, todavía puedo acompañarte», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Mi jefe me puede dar los días libres. No me gusta que vayas sin mí». «Santiago, ya hablamos de esto», respondió ella con firmeza, aunque su voz conservaba la ternura. «Esta es mi promesa, mi camino. Tengo que hacerlo sola. Es parte del sacrificio». Levantó su cámara Canon, un regalo de cumpleaños que Santiago le había dado el año anterior. «Además, voy a documentar todo el viaje. Cuando regrese, tendrás las fotos más hermosas de la sierra que hayas visto». Don Tomás Jiménez, el guía experimentado que llevaba organizando romerías durante más de 15 años, se acercó al grupo. Era un hombre pequeño, de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y los ojos brillantes, de quien ha caminado cada sendero de la región. Su reputación era impecable. Jamás había perdido un peregrino en todas sus expediciones. «Órale, jóvenes, es hora de partir», anunció con voz firme pero amable. «El camino es largo y queremos llegar al primer campamento antes del mediodía». Se dirigió específicamente a Esperanza. «Señorita Morales, ¿ya revisó que tenga todo lo necesario? ¿Agua suficiente? ¿Algo de comida? ¿Ropa para el frío de la noche?» Esperanza asintió mostrando su mochila perfectamente organizada. Además de lo esencial para la caminata,
Había empacado 3 rollos de película adicionales para su cámara, una pequeña libreta donde había prometido escribir sus reflexiones del viaje y una estampa del señor de Esquípulas que su abuela le había regalado años atrás. Los otros peregrinos comenzaron a reunirse en la plaza principal. Era un grupo diverso, familias completas con niños pequeños, ancianos que caminaban apoyados en bastones tallados, jóvenes como Esperanza que iban por primera vez y veteranos que repetían el viaje cada año como tradición familiar. Algunos cargaban guitarras y acordeones para amenizar las noches en el campamento. Otros llevaban ofrendas elaboradas que habían preparado durante meses. Doña Carmen abrazó a su hija por última vez, apretándola con la fuerza de quien presiente que ese abrazo debe durar mucho tiempo. Cuídate mucho, mija, y no te separes del grupo por nada del mundo. ¿Me oyes? Te prometo que tendré cuidado, mamá. En 3 días estoy de vuelta. Don Aurelio, el padre de Esperanza, se mantuvo en silencio durante toda la despedida, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Finalmente, se acercó a su hija y le entregó un pequeño silbato de plata. Por si acaso, fue todo lo que dijo, pero Esperanza entendió el peso de esas palabras. A las 7:30 de la mañana, el grupo de 23 peregrinos comenzó a caminar por la carretera que los sacaría de la ciudad. El sol ya se alzaba sobre los cerros circundantes, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que Esperanza capturó inmediatamente con su cámara. El aire fresco de octubre llevaba el aroma de los eucaliptos y las flores silvestres que crecían a los costados del camino. Los primeros kilómetros transcurrieron en un ambiente festivo. Los peregrinos más jóvenes cantaban canciones tradicionales. Los niños corrían entre los adultos señalando mariposas y pájaros, y don Tomás iba al frente del grupo marcando un ritmo constante pero cómodo para todos. Esperanza caminaba en la parte media del grupo, tomando fotografías de todo lo que llamaba su atención: los rostros concentrados de los otros peregrinos, los paisajes montañosos que se extendían hasta el horizonte, los pequeños pueblos que aparecían ocasionalmente entre los cerros. Su libreta se llenaba de observaciones detalladas sobre el viaje, descripciones de los colores del amanecer, reflexiones sobre el significado de la promesa que estaba cumpliendo. Hacia las 10 de la mañana, cuando el grupo hizo su primera parada para descansar junto a un arroyo cristalino, Esperanza se separó ligeramente del grupo principal para fotografiar una cascada pequeña que había descubierto río arriba. Don Tomás la vio alejarse y le gritó: «Señorita Morales, no se aleje mucho, en 5 minutos seguimos». «Solo será un momento», respondió ella, ajustando los lentes de su cámara mientras se adentraba entre los árboles que bordeaban el arroyo. Esa fue la última vez que alguien vio a Esperanza Morales con vida. Cuando don Tomás dio la orden de reanudar la marcha, Esperanza no regresó. Al principio, el grupo esperó pacientemente, pensando que tal vez se había entretenido con alguna toma fotográfica particularmente difícil. Pero cuando pasaron 15 minutos sin señales de ella, don Tomás envió a 2 de los peregrinos más jóvenes a buscarla río arriba. Encontraron el lugar exacto donde ella había estado. Las huellas de sus botas estaban claramente marcadas en el barro junto a la cascada, y algunos helechos mostraban signos de haber sido pisados recientemente. Pero de Esperanza no había ni rastro. ¡Esperanza!, gritaba don Tomás, con una voz que comenzaba a quebrarse por la preocupación. «Esperanza Morales». El eco de su voz rebotaba entre los cerros, pero la única respuesta era el sonido constante del agua corriendo y el viento moviendo las hojas de los árboles. Los otros peregrinos se unieron a la búsqueda, peinando la zona en grupos pequeños, gritando su nombre, revisando cada arbusto, cada piedra grande donde pudiera haberse refugiado o, en el peor de los casos, donde pudiera haber caído herida. No encontraron nada. Ni su mochila, ni su cámara, ni siquiera una prenda de ropa enganchada en alguna rama.
Era como si Esperanza Morales hubiera simplemente desaparecido del mundo, dejando únicamente las huellas de sus botas junto a una cascada perdida en las montañas de Oaxaca. ¿Cuándo exactamente se convierte una búsqueda en una vigilia? ¿En qué momento preciso la esperanza se transforma en una herida que nunca sana? Para la familia Morales, esa transformación comenzó el 16 de octubre de 1999, cuando don Tomás Jiménez llegó a su casa en Santa María Atzompa, con el rostro descompuesto y las manos vacías. Santiago Vázquez estaba reparando un motor en su taller cuando escuchó los gritos de doña Carmen desde la calle. El sonido desgarrador de una madre que acaba de recibir la peor noticia de su vida lo hizo soltar inmediatamente las herramientas y correr hacia la casa de los Morales. Lo que encontró allí lo perseguiría durante los siguientes 14 años. Don Tomás, sentado en la sala con el sombrero entre las manos, intentaba explicar lo inexplicable. Señor Aurelio, doña Carmen, los juro por mis hijos que no me separé de ella más de 15 minutos. Las huellas estaban ahí, junto a la cascada, pero ella simplemente no estaba. Don Aurelio Morales, normalmente un hombre tranquilo que medía cada palabra antes de hablar, se transformó en una furia contenida. Usted era responsable de ella. Me prometió que la iba a cuidar como a su propia hija. Sus manos temblaban mientras señalaba al guía. ¿Cómo es posible que una muchacha desaparezca así nada más? Papá, por favor, intervino Eduardo, el hermano de Esperanza, aún débil por su reciente recuperación, pero decidido a mantener la cordura en medio del caos. Gritarle a don Tomás no va a traer de vuelta a Esperanza. Necesitamos organizarnos, buscar ayuda, avisar a las autoridades. Santiago se acercó a doña Carmen, quien lloraba silenciosamente en su silla, meciendo en sus brazos la blusa favorita de Esperanza como si fuera un bebé. Doña Carmen, yo voy a ir a buscarla. Conozco esos cerros, conozco los lugares donde le gustaba tomar fotos. No voy a descansar hasta encontrarla. La primera búsqueda oficial comenzó al amanecer del día siguiente. El comandante Rogelio Cruz, jefe de la policía municipal, llegó con 4 oficiales y un par de perros rastreadores que habían conseguido prestados de la capital del estado. Sin embargo, desde el primer momento, quedó claro que los recursos eran limitados y la experiencia en búsquedas montañosas prácticamente inexistente. Miren, familia, les dijo el comandante Cruz con una honestidad brutal que más tarde todos agradecerían. No les voy a mentir. Este tipo de operaciones en la sierra son muy complicadas. Los cerros son extensos, hay muchas barrancas, cuevas, lugares donde una persona donde pueden pasar muchas cosas. Los perros rastreadores siguieron el olor de Esperanza hasta la cascada donde habían encontrado sus huellas, pero ahí perdían completamente el rastro. Era como si hubiera caminado hasta ese punto y luego se hubiera desvanecido en el aire. Uno de los perros, un pastor alemán llamado Rex, se quedó parado junto a las huellas durante casi 1 hora, gimiendo de frustración, antes de que su entrenador decidiera llevárselo de vuelta. Santiago organizó su propia búsqueda paralela. Cada mañana, a las 5 en punto, salía de Oaxaca con un grupo de voluntarios que había reclutado entre los amigos de Esperanza, compañeros de trabajo y otros excursionistas que conocían la zona. Llevaban cuerdas, linternas, comida para varios días y una determinación que rayaba en la obsesión. Esperanza conoce estas montañas mejor que la mayoría, le decía Santiago a cualquiera que quisiera escucharlo. Si está herida en algún lugar, va a encontrar la manera de mantenerse viva hasta que la encontremos. Es fuerte, es inteligente y sabe sobrevivir. Pero conforme pasaban los días, la realidad comenzó a imponerse de maneras crueles y sutiles. El clima de octubre en la sierra era impredecible. Días calurosos, seguidos de noches heladas, lluvias repentinas que convertían los senderos en ríos de lodo y vientos que podían desorientar incluso a los excursionistas más experimentados. Doña Carmen dejó de comer.
Se levantaba antes del amanecer y se sentaba en la puerta de su casa mirando hacia las montañas, esperando ver a su hija bajando por el sendero con su mochila al hombro y esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Don Aurelio, por su parte, se sumergió en una actividad frenética, imprimiendo cientos de volantes con la fotografía de Esperanza y pegándolos en cada poste, cada tienda, cada lugar público de Oaxaca y los pueblos circundantes. Desaparecida. Esperanza Morales, 28 años, excursionista experimentada, última vez vista el 15 de octubre en la Sierra Norte. Cualquier información, favor de comunicarse. Los números de teléfono estaban escritos con la letra temblorosa de un padre desesperado. El padre Isidro Mendoza, párroco de la iglesia donde Esperanza había hecho su promesa, organizó misas especiales para pedir por su regreso. La pequeña capilla se llenaba todas las noches con familiares, amigos y desconocidos que habían sido tocados por la historia de la joven desaparecida. Las velas ardían constantemente frente a la imagen del Señor de Esquípulas, creando un ambiente de vigilia permanente que se extendía mucho más allá de los muros de la iglesia. Señor, rezaba doña Carmen en voz alta durante estas ceremonias, tú que oíste las súplicas de mi hija cuando Eduardo estaba enfermo, por favor escucha ahora las mías. Devuélveme a mi niña, aunque sea para saber qué le pasó. Las teorías comenzaron a circular por los pueblos como rumores malignos. Algunos decían que Esperanza había sido atacada por un puma, animal que ocasionalmente se avistaba en las partes más altas de la sierra. Otros susurraban sobre secuestradores que operaban en las rutas de peregrinaje aprovechándose de viajeros solitarios. Los más supersticiosos hablaban de lugares malditos en las montañas, sitios donde la gente desaparecía sin explicación. Don Tomás, devastado por la culpa, dejó de guiar romerías. El hombre que había recorrido esos senderos durante 15 años sin un solo accidente, ahora no podía dormir sin escuchar los gritos de «Esperanza» rebotando en su mente. Se unió a las búsquedas diarias de Santiago, caminando los mismos senderos una y otra vez, memorizando cada piedra, cada árbol, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Yo la vi alejarse hacia la cascada, le repetía a cualquiera que le preguntara. Iba feliz, tomando fotos, completamente normal. No había nada extraño, ningún peligro visible, y luego, nada, como si la tierra se la hubiera tragado. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva, el comandante Cruz tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera: suspender la búsqueda oficial. Los recursos se habían agotado, otros casos requerían atención y la posibilidad de encontrar a Esperanza viva disminuía con cada día que pasaba. «Familia Morales», les dijo en una reunión en su oficina, rodeado de mapas marcados con círculos rojos que indicaban las áreas ya revisadas. «Oficialmente, tenemos que cerrar el caso como búsqueda activa. Pero eso no significa que nos vamos a olvidar de Esperanza. Su expediente permanece abierto y cualquier información nueva que llegue la vamos a investigar inmediatamente». Santiago se negó rotundamente a aceptar esa decisión. «Ustedes pueden rendirse, pero yo no. Voy a seguir buscando hasta encontrarla». Y cumplió su palabra. Durante los siguientes meses, continuó saliendo a la sierra todos los fines de semana, solo o con algún voluntario ocasional, peinando barrancos, revisando cuevas, siguiendo pistas que solo existían en su desesperación. El primer aniversario de la desaparición fue devastador. Don Aurelio había envejecido 10 años en 12 meses. Su cabello, completamente gris ahora, y las arrugas profundas alrededor de sus ojos contaban la historia de un dolor que había reescrito su rostro. Doña Carmen había perdido tanto peso que parecía una sombra de la mujer vibrante que había sido antes. Eduardo, completamente recuperado de su accidente, cargaba ahora con una culpa diferente. La sensación de que la desaparición de su hermana estaba conectada de alguna manera con su milagrosa recuperación. La casa de los Morales se convirtió en un santuario informal.
La habitación de Esperanza permanecía exactamente como ella la había dejado, su ropa colgada en el armario, sus libros de fotografía apilados en el escritorio, su cama tendida, esperando su regreso. Doña Carmen entraba ahí todas las mañanas para limpiar un cuarto que nunca se ensuciaba, hablándole a su hija ausente como si pudiera escucharla. «Mija, ¿dónde estás? ¿Por qué no regresas a casa?» «Tu papá no duerme. Santiago ya no es el mismo muchacho alegre de antes y Eduardo se culpa por todo. Necesitamos saber qué te pasó». Los años comenzaron a pasar con una crueldad sorda. 2000, 2001, 2002. Cada octubre, en el aniversario de la desaparición, la familia organizaba una misa especial y Santiago hacía un viaje solitario a la cascada donde Esperanza había sido vista por última vez. Se sentaba junto al agua durante horas, a veces gritando su nombre hacia las montañas, a veces simplemente llorando en silencio. Los amigos comenzaron a sugerir, con la delicadeza que permite la amistad verdadera, que tal vez era hora de seguir adelante. Santiago rechazaba esas sugerencias con una vehemencia que sorprendía incluso a quienes lo conocían mejor. ¿Seguir adelante hacia dónde?, les preguntaba. ¿Cómo sigue uno adelante cuando la persona que ama simplemente se desvaneció del mundo? Para 2005, 6 años después de la desaparición, el caso de Esperanza Morales había pasado a formar parte del folclore local. Los nuevos guías de montaña lo mencionaban ocasionalmente como una advertencia sobre los peligros de separarse del grupo. En las cantinas de Oaxaca, cuando la conversación giraba hacia misterios sin resolver, siempre alguien contaba la historia de la joven fotógrafa que había desaparecido durante una romería. Pero para quienes la amaban, Esperanza no era folclor ni leyenda. Era una ausencia viva, un dolor que se había instalado permanentemente en sus vidas como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Santiago, ahora de 33 años, había rechazado cualquier posibilidad de una nueva relación. Sus amigos le presentaban mujeres. Sus compañeros de trabajo le insistían en que Esperanza hubiera querido que fueras feliz, pero él no podía concebir un futuro que no incluyera respuestas sobre lo que le había pasado a la única mujer que había amado. Don Aurelio desarrolló una rutina que mantuvo durante años. Cada mañana, después del desayuno, caminaba hasta la plaza principal y se sentaba en la misma banca, con los ojos fijos en el camino que lleva hacia las montañas. Los vecinos se acostumbraron a verlo ahí, inmóvil como una estatua, esperando algo que tal vez nunca llegaría. Y en algún lugar de las montañas de Oaxaca, perdida entre rocas y vegetación que cambiaba con las estaciones, una cámara Canon con 3 rollos de película esperaba pacientemente a ser encontrada. ¿Qué lleva a un hombre de 67 años a abandonar la comodidad de su hogar cada año para caminar descalzo por senderos rocosos que castigan los pies y desafían el corazón? Para Joaquín Herrera, veterano de 42 romerías consecutivas al santuario del Señor de Esquípulas, la respuesta era simple. Una promesa hecha en 1971, cuando su hijo recién nacido luchaba contra una fiebre que los médicos no conseguían controlar. Era octubre de 2013, exactamente 14 años después de la desaparición de Esperanza Morales, y Joaquín se preparaba para lo que sería su última peregrinación. Sus rodillas artríticas y sus pulmones débiles le habían enviado señales claras durante todo el año. El cuerpo que había recorrido miles de kilómetros en honor al Señor de Esquípulas ya no podía más. «Esta vez voy solo», le había dicho a su esposa, doña Remedios, mientras empacaba su morral de cuero gastado. «Quiero despedirme del santo como se debe, sin prisas, sin tener que seguir el ritmo de otros». Doña Remedios, que había aprendido a no discutir con la determinación religiosa de su marido, solo le pidió que llevara el teléfono celular que su hijo les había regalado. «Por lo menos para que sepamos que estás bien, viejo terco».
Joaquín había salido de su casa en Tlacolula, de Matamoros, antes del amanecer del 15 de octubre, la misma fecha en que Esperanza había desaparecido años atrás, aunque él no recordaba esa coincidencia. Su ruta era diferente a la que había tomado el grupo de Don Tomás en 1999. Joaquín prefería un sendero más directo pero considerablemente más difícil, que subía por la cara este de la sierra a través de un terreno casi virgen. El viejo peregrino había decidido tomar un descanso más largo de lo habitual en un claro pequeño donde crecía un ahuehuete centenario. Era media tarde y el sol filtrado por las ramas creaba patrones de luz y sombra que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. Joaquín se sentó contra el tronco del árbol, sacó su cantimplora de agua y cerró los ojos por unos minutos, sintiendo el aire fresco de la montaña llenar sus pulmones. Cuando abrió los ojos, algo brilló débilmente entre los matorrales, aproximadamente a 20 metros de donde estaba sentado. Al principio pensó que era una lata de refresco que algún excursionista irresponsable había arrojado ahí, y se acercó con la intención de recogerla y llevársela de vuelta para desecharla apropiadamente. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Medio enterrada, bajo capas de hojas descompuestas, ramas caídas y tierra acumulada durante años, estaba una cámara fotográfica. No era una cámara moderna, sino una Canon análoga que parecía haber estado expuesta a los elementos durante mucho tiempo. La correa de cuero estaba descolorida y agrietada. El metal mostraba signos evidentes de oxidación, y pequeñas plantas habían comenzado a crecer alrededor del cuerpo de la cámara. Joaquín la levantó con cuidado, sintiendo el peso familiar del equipo fotográfico en sus manos. Él mismo había sido aficionado a la fotografía en su juventud y reconoció inmediatamente que se trataba de un modelo profesional, el tipo de cámara que solo compraba alguien realmente serio sobre documentar el mundo a su alrededor. «¿Qué haces aquí, muchacha?», murmuró limpiando suavemente la superficie con la manga de su camisa. A pesar del deterioro obvio, la cámara no parecía estar completamente destruida. El lente principal estaba agrietado, pero el cuerpo mantenía su integridad estructural. Lo que más intrigó a Joaquín fue la ubicación del hallazgo. Ese claro no estaba en ninguna de las rutas oficiales de peregrinación. De hecho, estaba tan apartado de los senderos principales que la mayoría de los excursionistas nunca sabrían de su existencia. ¿Cómo había llegado una cámara profesional a un lugar tan remoto? Joaquín miró a su alrededor, buscando otros objetos que pudieran dar pistas sobre el origen de la cámara. No encontró nada obvio, ni ropa, ni mochila, ni huesos que pudieran indicar una tragedia. Solo la cámara, como si hubiera caído del cielo y permanecido ahí durante años, esperando pacientemente a ser descubierta. Decidió llevársela consigo. Algo en su instinto le decía que este no era un hallazgo casual, que la cámara tenía una historia que contar y que tal vez él había sido elegido para ayudar a contarla. El resto de la peregrinación transcurrió sin incidentes. Joaquín llegó al santuario, cumplió con sus oraciones de despedida y emprendió el camino de regreso con la extraña sensación de que este viaje había sido diferente a todos los anteriores. La cámara, cuidadosamente envuelta en una de sus camisas de repuesto, parecía irradiar una energía particular dentro de su morral. 2 días después, cuando llegó a su casa en Tlacolula, Joaquín le mostró el hallazgo a su hijo Roberto, quien trabajaba como técnico en fotografía en una tienda de la capital. «Papá, esta cámara tiene años ahí afuera», le dijo Roberto después de examinar el equipo cuidadosamente. Mira la oxidación, el estado del cuero, la forma en que las plantas habían crecido alrededor. Yo diría que estuvo a la intemperie por lo menos 10 años, tal vez más. ¿Crees que todavía funcione?». Roberto negó con la cabeza. «La cámara en sí probablemente no, pero lo interesante es esto». Señaló hacia la parte posterior de la Canon. «Todavía tiene película adentro.
Puedo ver que hay un rollo cargado y por el contador parece que se usó bastante antes de perderse. Joaquín sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. ¿Se puede revelar esa película después de tanto tiempo? Es complicado, admitió Roberto. La humedad, el calor, el frío, todos esos factores dañan la emulsión. Pero he visto casos donde películas muy viejas, si se revelaban con cuidado y usando químicos especiales, todavía podían producir imágenes reconocibles. Padre e hijo se miraron en silencio, ambos sintiendo el peso de lo que podrían estar a punto de descubrir. Llévala a revelar, decidió finalmente Joaquín. Si alguien perdió esta cámara en las montañas, tal vez las fotografías nos ayuden a identificar a esa persona o a entender qué le pasó. Roberto llevó la cámara a un laboratorio especializado en Ciudad de México, donde un técnico experimentado en recuperación de películas dañadas aceptó el desafío. No les puedo prometer nada, les advirtió por teléfono. Película de este tipo, con esta antigüedad y exposición a los elementos, es como jugar a la lotería. Pero lo voy a intentar. Una semana después, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. Señor Herrera, no lo van a creer, dijo la voz emocionada del técnico del laboratorio. Conseguimos recuperar algunas imágenes. No todas están claras y muchas están muy dañadas, pero hay varias que se pueden ver perfectamente. Y hay una en particular que... bueno, creo que necesitan venir a ver esto personalmente, Ditum. Roberto hizo el viaje a Ciudad de México al día siguiente, llevando consigo a su padre y una mezcla de expectación y ansiedad que los había mantenido despiertos toda la noche. El técnico los recibió en su laboratorio con una expresión seria. Sobre una mesa iluminada había extendidas varias fotografías en blanco y negro, algunas apenas reconocibles como imágenes, otras sorprendentemente nítidas considerando las circunstancias. Miren estas primeras, dijo, señalando hacia un grupo de fotos que mostraban paisajes montañosos, personas caminando por senderos, escenas que claramente habían sido tomadas durante una excursión o peregrinación. Son de buena calidad. Quien tomó estas fotos sabía lo que estaba haciendo. Joaquín se inclinó sobre las imágenes, estudiando los rostros y los paisajes. Algunas de las ubicaciones le resultaban familiares. Definitivamente habían sido tomadas en la Sierra Norte de Oaxaca, probablemente durante una romería. Pero es esta última la que los va a impactar, continuó el técnico, tomando una fotografía que había mantenido separada del resto. La imagen mostraba a una joven sonriente, de cabello negro recogido en una trenza, posando junto a una cascada pequeña. A pesar de algunos daños en la emulsión, la foto era sorprendentemente clara. La mujer llevaba ropa de excursionista y cargaba una mochila. Sus ojos brillaban con una alegría genuina y tenía la expresión de alguien que estaba viviendo exactamente el momento que había planeado vivir. Pero lo que realmente llamó la atención de Joaquín no fue la mujer en sí, sino el fondo de la fotografía. Reconoció inmediatamente la cascada. Era la misma donde, según las historias que se contaban en los pueblos, había desaparecido una joven excursionista años atrás. Roberto, murmuró, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Esta foto, creo que sabemos de quién es esta cámara. Roberto asintió lentamente, llegando a la misma conclusión que su padre. Tenemos que hablar con la policía y creo que también tenemos que encontrar a la familia de esta muchacha. El técnico del laboratorio los observaba con curiosidad creciente. ¿Ustedes saben quién es ella? Joaquín tomó la fotografía entre sus manos temblorosas. Creo que sí. Y creo que acabamos de encontrar la primera pista real sobre qué le pasó a Esperanza Morales. Esa noche, en una habitación de hotel barata en Ciudad de México, Joaquín llamó por teléfono a la policía de Oaxaca. Después de ser transferido varias veces y de explicar su historia a 3 oficiales diferentes, finalmente logró hablar con alguien que recordaba el caso. ¿Esperanza Morales?, dijo la voz al otro lado de la línea.
Ese caso está archivado desde hace años. ¿Usted dice que encontró su cámara? Sí, señor. Y tenemos fotografías que ella tomó el día que desapareció. Creo que necesitan ver esto. Hubo un silencio prolongado antes de que el oficial respondiera. Señor Herrera, voy a ser honesto con usted. Ese caso se cerró hace mucho tiempo. La familia... Bueno, ha pasado mucho tiempo. ¿Está usted seguro de que quiere abrir viejas heridas? Joaquín miró la fotografía de Esperanza, sonriendo junto a la cascada. Señor oficial, si fuera su hija, no querría saber qué le pasó. Otro silencio y luego... Tiene razón. Venga mañana temprano a la comandancia y traiga toda la evidencia que tenga. Mientras Roberto dormía en la cama contigua, Joaquín permaneció despierto toda la noche, sosteniendo la fotografía de Esperanza y preguntándose qué secretos revelarían las otras imágenes recuperadas de la cámara. Tenía la sensación de que su último viaje al santuario lo había convertido, sin saberlo, en el mensajero de una verdad que había permanecido enterrada en las montañas durante 14 años. Y en algún lugar de Oaxaca, una familia que había aprendido a vivir con un dolor perpetuo estaba a punto de recibir noticias que cambiarían para siempre su comprensión de lo que le había pasado a Esperanza Morales en aquella mañana de octubre de 1999. Imagina que tu mundo cambia para siempre con una sola llamada telefónica a las 8 de la mañana, que la voz desconocida al otro lado de la línea pronuncie el nombre de tu hija desaparecida hace 14 años como si fuera la cosa más natural del mundo. Eso fue exactamente lo que le pasó a don Aurelio Morales el 23 de octubre de 2013. Cuando el comandante Cruz lo llamó para informarle que tenían nueva evidencia en el caso de Esperanza. No quiero darle falsas esperanzas, don Aurelio, le dijo el oficial con una voz cuidadosamente modulada. Pero necesito que usted y su familia vengan a la comandancia esta tarde. Hay algo que tienen que ver. Santiago Vázquez, ahora de 42 años, con canas prematuras, que contaban la historia de 14 años de búsqueda infructuosa, llegó a la casa de los Morales 30 minutos después de recibir la llamada de don Aurelio. Encontró a la familia en un estado de agitación controlada. Doña Carmen lloraba silenciosamente mientras se arreglaba el cabello frente al espejo. Eduardo caminaba de un lado a otro de la sala, y don Aurelio simplemente miraba por la ventana hacia las montañas con una expresión que mezclaba esperanza y terror. ¿Qué crees que sea, Santiago?, le preguntó Eduardo cuando llegó. Después de todos estos años, ¿qué pueden haber encontrado? Santiago no tenía respuesta. Había aprendido a no hacerse esperanzas durante los primeros años después de la desaparición, cuando cada llamada telefónica, cada rumor, cada supuesto avistamiento resultaba ser una cruel ilusión. Pero algo en la voz del comandante Cruz le había sonado diferente esta vez. En la comandancia los esperaba no solo el comandante Cruz, sino también Joaquín Herrera y su hijo Roberto, quienes habían viajado desde Tlacolula específicamente para estar presentes durante esta reunión. Sobre el escritorio del comandante estaban extendidas las fotografías recuperadas de la cámara, cuidadosamente organizadas en orden cronológico. Familia Morales, comenzó el comandante Cruz. Quiero presentarles al señor Joaquín Herrera. Él encontró algo en las montañas que creemos perteneció a Esperanza. Joaquín, nervioso por la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, relató su historia. El último viaje al santuario, el descanso bajo el ahuehuete, el destello entre los matorrales que lo había llevado hasta la cámara enterrada. Habló con la sencillez de un hombre acostumbrado a contar verdades simples, pero su voz temblaba ligeramente cuando describió el momento del descubrimiento. La encontré aquí, dijo, señalando en un mapa topográfico el lugar exacto. Estaba como a 20 metros del sendero principal, en un lugar donde normalmente no camina nadie. Don Aurelio estudió el mapa con atención creciente. Ese lugar está muy lejos de donde la vieron por última vez.
¿Cómo llegó la cámara hasta allá? Eso es exactamente lo que queremos averiguar, respondió el comandante Cruz. Pero primero necesitamos que confirmen que esta cámara efectivamente perteneció a Esperanza. Roberto Herrera tomó la Canon dañada y la colocó sobre el escritorio. A pesar del deterioro causado por 14 años de exposición a los elementos, Santiago la reconoció inmediatamente. «Es la cámara de Esperanza», confirmó con voz quebrada. «Se la regalé para su cumpleaños en 1998. Reconozco esa pequeña abolladura en la esquina superior. Se la hizo cuando se tropezó durante una excursión al pico de Orizaba». Doña Carmen se acercó a la cámara y la tocó suavemente, como si fuera una reliquia sagrada. «Mi niña la cargaba a todos lados. Decía que iba a ser fotógrafa profesional algún día». El comandante Cruz asintió y comenzó a mostrarles las fotografías recuperadas, una por una. Las primeras imágenes mostraban la preparación para la romería, peregrinos reuniéndose en la plaza, don Tomás dando instrucciones, el grupo comenzando a caminar. Esperanza había documentado meticulosamente el inicio del viaje que se convertiría en su último. «Esta la tomó muy temprano en la mañana», comentó Eduardo, señalando una foto donde se veía a su hermana reflejada en el espejo lateral de un autobús. Siempre hacía eso, se incluía en las fotos de alguna manera creativa. Conforme avanzaban en la secuencia cronológica, las imágenes mostraban el progreso del grupo por los senderos montañosos. Había fotos de otros peregrinos, de paisajes espectaculares, de pequeños detalles que solo el ojo entrenado de Esperanza habría notado. Una mariposa posada en una flor silvestre, las manos arrugadas de una anciana rezando el rosario, la expresión concentrada de don Tomás, consultando su brújula. «Aquí está la cascada», murmuró Santiago cuando llegaron a las últimas fotografías claras. Este es el lugar donde desapareció. La foto mostraba a Esperanza sonriendo junto a la pequeña cascada, pero el comandante Cruz había guardado para el final las dos imágenes más importantes. Con cuidado, las colocó sobre el escritorio. «Estas son las últimas dos fotos que tomó», anunció solemnemente. La primera imagen estaba ligeramente borrosa, como si la cámara se hubiera movido mientras se disparaba el obturador. Mostraba una porción del sendero junto a la cascada, pero en la esquina inferior derecha se alcanzaba a ver parte de una bota y el borde de un pantalón de mezclilla. «Parece que alguien se acercó a ella mientras tomaba la foto», observó Santiago, inclinándose sobre la imagen. La segunda fotografía era la más perturbadora de todas. Estaba tomada desde un ángulo extraño, como si la cámara hubiera caído o hubiera sido arrebatada durante el disparo. La imagen capturaba un fragmento de suelo rocoso, algunas hojas, y en la parte superior, borroso pero inconfundible, el perfil parcial de un rostro masculino. El comandante Cruz había mandado ampliar y mejorar digitalmente esta última imagen. Aunque la calidad no era perfecta, se podían distinguir algunos rasgos. Un hombre de mediana edad, bigote espeso, sombrero de ala ancha. «¿Reconocen a esta persona?», preguntó el comandante. La familia estudió la imagen durante varios minutos en silencio. Finalmente, don Aurelio negó con la cabeza. «No lo conozco. ¿Ustedes creen que este hombre tuvo algo que ver con la desaparición de mi hija?» «Es una posibilidad que estamos investigando», respondió el comandante Cruz cuidadosamente. «Pero hay algo más que necesitan saber». Se dirigió a un archivero y sacó un expediente grueso que había permanecido cerrado durante años. «Después de ver estas fotografías, decidimos revisar todos los testimonios originales del caso y encontramos algo que en su momento no consideramos importante». Abrió el expediente y leyó: «Testimonio de María Elena Sánchez, vendedora de comida en el mercado de Tlacolula, fechado el 18 de octubre de 1999. 3 días después de que se supo de la muchacha desaparecida, un hombre vino a mi puesto muy nervioso. Quería comprar mucha comida, como para varios días. Tenía prisa y pagó sin regatear.
lo cual me extrañó porque la gente siempre regatea. Llevaba sombrero y bigote y tenía las manos sucias como si hubiera estado cavando o trabajando con tierra. Cuando le pregunté si iba de viaje, se puso muy alterado y se fue sin despedirse. El silencio en la oficina era absoluto. Santiago fue el primero en hablar. ¿Creen que este hombre pudo haberle hecho daño a Esperanza? No queremos sacar conclusiones precipitadas, respondió el comandante Cruz. Pero la ubicación donde se encontró la cámara, combinada con estas fotografías y este testimonio, sugiere que Esperanza pudo haber tenido un encuentro con alguien que no estaba en el grupo oficial de peregrinos. Joaquín Herrera, quien había permanecido callado durante toda la presentación, finalmente habló. Comandante, hay algo más que debo decirles. Cuando encontré la cámara, también noté que el suelo alrededor estaba diferente. ¿Diferente cómo? Como si hubiera sido removido hace tiempo y luego se hubiera asentado naturalmente. No pensé mucho en eso en el momento, pero ahora que veo estas fotos, el comandante Cruz se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, ¿estaría dispuesto a llevarnos exactamente al lugar donde encontró la cámara? Por supuesto. 2 días después, un equipo de investigación conformado por el comandante Cruz, 2 oficiales más, un antropólogo forense de la Universidad Estatal, Santiago, don Aurelio y Joaquín Herrera partió hacia las montañas. El lugar indicado por Joaquín estaba efectivamente muy alejado de la ruta original de la romería, en una zona que requería conocimiento específico del terreno para ser alcanzada. Para llegar aquí desde la cascada donde desapareció Esperanza, calculó uno de los oficiales consultando el GPS, tendría que haber caminado aproximadamente 2 kilómetros monte arriba, por terreno muy difícil, o alguien la trajo aquí, añadió Santiago sombríamente. El antropólogo forense, un hombre meticuloso llamado doctor Raúres, examinó cuidadosamente el área. Efectivamente, había signos de que el suelo había sido disturbado años atrás, aunque la vegetación y el paso del tiempo habían disimulado la mayoría de las evidencias. Si van a excavar, dijo dirigiéndose al comandante Cruz, necesitamos hacerlo con mucho cuidado. Cualquier evidencia que pueda haber aquí es muy frágil después de tantos años. La excavación comenzó al día siguiente. Santiago había insistido en estar presente, a pesar de los intentos del comandante Cruz de disuadirlo. He estado buscando respuestas durante 14 años, había dicho. No me voy a ir ahora que finalmente podemos encontrarlas. A 1,5 metros de profundidad, encontraron la primera evidencia. Fragmentos de tela que el doctor Ramírez identificó inmediatamente como restos de la ropa que Esperanza llevaba el día de su desaparición. Don Aurelio, que había permanecido en silencio durante toda la excavación, comenzó a llorar cuando el antropólogo sacó cuidadosamente un pedazo de la blusa azul que doña Carmen había cosido especialmente para el viaje de su hija. Pero el descubrimiento más impactante vino 1 hora después, cuando encontraron la pequeña libreta de cuero donde Esperanza había estado escribiendo sus reflexiones sobre la romería. Las páginas estaban dañadas por la humedad, pero algunas entradas aún eran legibles. El doctor Ramírez leyó en voz alta, con la delicadeza que requería el momento. 15 de octubre, 6:30 am. Hoy cumplo mi promesa al señor de Esquípulas. Me siento nerviosa pero feliz. Santiago quería venir conmigo, pero esto es algo que tengo que hacer sola. Espero que cuando regrese tengamos las fotos más hermosas de la sierra. Más adelante, 10:15 am. El grupo es muy amigable. Don Tomás conoce cada sendero como la palma de su mano. He tomado ya medio rollo de fotos. La cascada donde paramos es perfecta. Voy a tomar algunas fotos sola antes de que sigamos. Y finalmente, con una caligrafía más irregular, como si hubiera sido escrita con prisa. Un hombre se acercó mientras tomaba fotos en la cascada. Dice que conoce un atajo hacia el santuario que puede llevarme por un camino más directo. No me da buena espina, pero dice que conoce a mi familia. Voy a seguirlo solo un poco para ver si dice la verdad. Esa
Fue la última entrada en la libreta de Esperanza Morales. Santiago cerró los ojos, sintiendo finalmente el peso completo de una verdad que había estado esperando durante 14 años. Ella confió en alguien, murmuró. Confió en la persona equivocada. El comandante Cruz tomó la libreta con manos enguantadas. Con esta evidencia y las fotografías, tenemos suficiente para reabrir oficialmente el caso como homicidio. Vamos a revisar todos los registros de personas que estuvieron en la zona durante esas fechas. Vamos a investigar a fondo el testimonio de la vendedora del mercado y vamos a encontrar al hombre de las fotografías. Mientras el equipo forense continuaba su trabajo, Santiago se alejó del grupo y caminó hasta el borde del claro donde había estado enterrada la verdad sobre Esperanza durante 14 años. Las montañas de Oaxaca se extendían ante él, majestuosas e inmutables, guardando todavía secretos que tal vez nunca se revelarían completamente. Pero ahora sabían lo más importante. Esperanza Morales no había desaparecido. Había sido asesinada por alguien que había abusado de su confianza y había enterrado no solo su cuerpo, sino también la cámara que contenía la evidencia de su crimen. 3 meses después, utilizando la fotografía mejorada y el testimonio de la vendedora del mercado, la policía arrestó a Evaristo Molina, un hombre de 58 años que en 1999 se dedicaba a guiar informalmente a turistas por la sierra. Molina había sido interrogado brevemente durante la búsqueda original, pero su coartada había sido aceptada sin mayor investigación. Enfrentado con la evidencia fotográfica y forense, Molina finalmente confesó. Había visto a Esperanza sola junto a la cascada y se había acercado con intenciones sexuales. Cuando ella se resistió y amenazó con gritar, él la golpeó con una piedra. Asustado por lo que había hecho, había cargado el cuerpo hasta el lugar remoto donde Joaquín encontraría la cámara años después, cavando una tumba improvisada y enterrando también la cámara como evidencia incriminatoria. Pensé que nadie la iba a encontrar nunca, había murmurado durante su confesión. Ese lugar está tan apartado que ni los animales van ahí. En enero de 2014, Evaristo Molina fue sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio de Esperanza Morales. La familia finalmente pudo darle sepultura apropiada a Esperanza en el cementerio de Santa María Atzompa, bajo una lápida que llevaba grabada una de sus fotografías favoritas, ella sonriendo junto a una cascada en las montañas que tanto amaba. Santiago, ahora liberado del peso de la incertidumbre, pudo finalmente comenzar a reconstruir su vida. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Esperanza, camina hasta su tumba y le cuenta sobre su día, como si ella pudiera escucharlo. Don Aurelio y doña Carmen encontraron en la verdad una paz amarga pero necesaria. Al menos ahora sabemos, le dice doña Carmen a los visitantes que llegan a dar el pésame. Al menos ya no tenemos que preguntarnos qué le pasó a nuestra niña. Y Joaquín Herrera, quien nunca imaginó que su último viaje al santuario lo convertiría en el instrumento de la justicia, sigue contando la historia de cómo encontró la cámara perdida, como un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. En las montañas de Oaxaca, donde las romerías continúan llevando peregrinos hacia lugares sagrados, la historia de Esperanza Morales se ha convertido en algo más que un caso resuelto. Es un testimonio del poder de la persistencia, del amor que nunca se rinde y de la fe inquebrantable de que tarde o temprano todas las preguntas encuentran sus respuestas.